Saludos cordiales. Ingeniera, compañeros, este es nuestro proyecto sobre la consulta de los temas de sistemas lineales. Como índice tenemos, primero vamos a hablar sobre la escala de decibeles, diagramas de Bode, resonancia en serie y resonancia en paralelo. Vamos a empezar con la escala de decibeles. Se usan para obtener de una gráfica de la magnitud y la fase de la función de transferencia para el diagrama de Bode, que se basa en los logaritmos. En los sistemas de comunicación, la ganancia se mide en Bell. El Bell se usa para medir la relación entre dos niveles de potencia o ganancia de potencia G. Como su nombre mismo lo indica, los decibeles corresponden a una décima de él. Como se trabaja con logaritmos, se debe recordar las propiedades de los logaritmos. Como podemos ver, el producto de un logaritmo es equivalente a la suma de ellos. La división de los logaritmos es equivalente a la resta de ellos. Un logaritmo elevado a la potencia es igual al logaritmo multiplicado por el número. Sería entonces, si la potencia 1 es menor que la potencia 2, entonces esta es negativa. Ahora, si la potencia 1 es mayor que la potencia 2, esta es positiva. Y si las dos son iguales, es igual a cero. La ganancia G puede expresarse en términos de la relación entre las tensiones o las corrientes. El libro de Sádico nos da el siguiente ejemplo. Entra una potencia 1, formada por el voltaje 1 y la corriente 1, y sale una corriente 2 que junto a una resistencia forma el voltaje 2 y ello forma la potencia 2. Aplicando la ley para ganancia, es 10 veces el logaritmo de la potencia 2 sobre la potencia 1. Y aplicando el equivalente de potencia, puede expresarse como voltaje al cuadrado sobre resistencia. Luego podemos aplicar leyes de los logaritmos y lo podemos separar en dos partes. Además, como está elevado al cuadrado, el 2 puede bajar a multiplicar. Y el ejercicio termina asumiendo que R2 es igual a R1. Y eso sería el logaritmo de 1, el cual es 0. Estas relaciones logarítmicas solo se usan en los mismos valores, o sea, no puede hacer logaritmo de potencia con voltaje o corriente. Y la expresión final es que 20 veces el logaritmo de voltaje 2 sobre voltaje 1 es la ganancia. Diagramas de Bode. Los diagramas de Bode son gráficas semi-logarítmicas de la magnitud en decibeles y de fase, esto en grados, de una función de transferencia en función de la frecuencia. Esta se expresa como los otros gráficos. Aquí está lo que es la función de transferencia y su ángulo equivalente al módulo por Euler elevado a j, que multiplica por el ángulo. A esto se le puede aplicar lo que es el logaritmo natural, como vemos presente en segunda línea, por separando la magnitud con la parte real y la fase con la parte imaginaria, y la ganancia manteniendo la fórmula 20 logaritmos del módulo, ya, según el resultado que se puede usar en la tabla presente. La razón por la que se trabaja en forma logarítmica es porque permite una mayor acción al ver el espectro y tener un mejor análisis de las frecuencias del sistema en problemas más complejos. Los factores se grafican por separado y luego se combinan. Una gráfica es para la amplitud de salida y otras para el desfase de salida. Representan frecuencias de forma logarítmica. Trabajan en la frecuencia. La ganancia se representa en dB, decibeles o el módulo de h, y la fase se puede expresar en grados o en radianes, como vemos aquí las dos gráficas. La primera que es el diagrama de magnitud y la segunda el diagrama de fase. En cualquier función de transferencia es necesario conocer lo que es la forma adoptada por el diagrama, como ganancia acá, retrasos en el tiempo, integrador, derivador, polo, cero, polo doble y cero doble. Término constante. Entonces, ¿qué nos dice esa parte? Que la ganancia acá va a ser una constante, como vemos aquí en la gráfica. La magnitud va a conservarse que sea 20 logaritmo de base 10 de k, y la fase que, como vemos, es de 0 grados. Y dependiendo de lo que es la magnitud, en el caso de ser negativa, sería más o menos 180 grados, solo 0 en el origen.
Entonces, el polo cero en el origen se limita a j omega elevado a un número entero. La magnitud será de 20 decibeles sobre década por n. La fase será de 90 n grados. Si el n es positivo, tendrá lo que es una pendiente positiva, y cuando n es negativo, tendrá por ende una pendiente negativa y su gráfica se va hacia la parte inferior. Listo. En el polo cero simple. Aquí se tiene que la magnitud vendrá dada por 20 logaritmo de 1 más jw sobre z. Y la fase como el arcotangente de omega sobre z. Listo. Esto hace que h sea directamente proporcional a la frecuencia y en la fase, cuando esta frecuencia sea 0, será de 0 grados. Cuando sea igual a z1 será de 45 grados y mayor a eso será a 90 grados. Y en el polo cuadrático 0, su magnitud es de menos 20 logaritmo de 1 más j2, factor de amortiguamiento, omega sobre omega sub n más j, omega sobre omega sub n al cuadrado. Cuando su fase será negativo de la cotangente de 2 factor de amortiguamiento, omega sobre omega sub n, dividido para 1 menos omega sobre omega sub n al cuadrado. Si omega es 0, la fase es 0. Y si omega es igual a omega sub n, es no menos 90. Y si omega es de infinito, la fase es menos 180. Si omega es 0, que la transferencia sea 0 y menos 40 logaritmo de omega sobre omega sub n cuando la frecuencia tienda al infinito. Y en los gráficos se ve las dos líneas rectas asíntotas con pendiente 0. Antes de que omega sub n y de menos 40 dB, al pasar omega sub n, y esas líneas son su variación en el factor de amortiguamiento. Haciendo un repaso, se puede ver que en un factor constante los grados de magnitud y de fase son constantes. En jw a la n, la magnitud crece con pendiente y fase es constante. Ya. En jw, pero de forma negativa, es lo mismo, pero la pendiente engática en 1 más jw sobre z. A la n, a partir de z crece la pendiente en magnitud y la fase a partir de una décima de z. En el antepenúltimo caso, está en decrecimiento por década, en magnitud y en fase a partir de 10p. Se hace una recta. En el penúltimo caso, la muestra va creciendo por década y en magnitud, y volviendo constante aparte de 10 veces la frecuencia en fase. Y el último caso es inverso al anterior. Bueno, un circuito resonante se refiere a un circuito formado por una resistencia, un capacitor y una bobina. En la resonancia, la capacitancia e inductancia tienen la misma magnitud, lo que da una impedancia resistiva. Como ya hemos visto anteriormente en clases, en el dominio de la frecuencia, la impedancia sería omega L menos J sobre omega C. Para la resonancia, la parte imaginaria debe ser 0. O sea que la frecuencia resonante debe satisfacer esta ecuación. Debe ser tal que al multiplicarse por la inductancia dé igual que dividirse por la capacitancia. O sea que la frecuencia debe ser el recíproco de la raíz del producto de la capacitancia por la inductancia con la forma de omega, sabiendo que la fórmula es omega es igual a 2pi por f, y f es el recíproco del producto de 2pi por la raíz de la capacitancia e inductancia, medido en Hertz. En este circuito toda la tensión va a irse a la resistencia. El inductor y el capacitor van a actuar como cortocircuito. El factor de potencia será unitario porque la tensión y la corriente van a estar en fase. La magnitud de función de transferencia H omega va a ser mínima. En esto, la tensión en el capacitor e inductor puede ser mayor que la fuente original por el factor de calidad, como podemos ver en las fórmulas. Dado la potencia, estará dada por la corriente al cuadrado por la resistencia. La potencia máxima será como la mitad del voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Eso en la frecuencia correcta omega sub 0. Como se puede ver en la gráfica, la potencia según omega es gráficamente una campana. Así que habrá dos frecuencias que al reemplazarse den el mismo valor, y habrá frecuencias que den la mitad de la potencia máxima. Y esas son las frecuencias de media potencia, omega sub 1 y omega sub 2, las cuales se obtienen al igualar la función de la raíz 2r, lo que nos da la expresión más menos r sobre 2 más raíz de r sobre 2l al cuadrado más 1 sobre lc. En adición, el producto de las dos frecuencias debe ser igual al cuadrado de la frecuencia del máximo valor.
Por último, el factor de calidad en un circuito resonante es la razón entre la frecuencia resonante y su ancho de banda. En la resonancia, la energía reactiva en el circuito oscila entre la bobina y el capacitor. El factor de calidad relaciona la energía máxima o pico almacenada con la energía que se disipa en el circuito por ciclo de oscilación. Como se ve en la función, parte de que Q es la razón entre el pico de energía almacenada y la disipación, los cuales equivalen a un medio de CL a la un medio y un medio de I por R sobre F respectivamente. Para obtener el ancho de banda se sustituyen las frecuencias de media potencia, lo que da una resistencia sobre inductancia omega sub 0 sobre el factor de calidad. La relación entre el ancho de banda B y el factor de calidad Q y la frecuencia puede verse en el gráfico. Con un circuito de alto factor de calidad suele tener un valor igual o mayor a 10. Y en esos casos la frecuencia de media potencia se pueden obtener por esta fórmula. O sea, aproximadamente es la frecuencia resonante menos o más, dependiendo qué frecuencia se necesita, la mitad del ancho de banda. A continuación, mi compañero explica. Yo les voy a explicar acerca, en este caso, de la resonancia en paralelo. Bueno, en este caso, la resonancia usa la admitancia y la parte imaginaria debe ser cero. La admitancia es el inverso de la impedancia, por eso es la suma de los recíprocos. Pero la frecuencia de resonancia es la misma que en serie. En este caso, la capacitancia y la inductancia, como pueden observar en el circuito descrito, funciona como un circuito abierto y la corriente fluye por el resistor. Y en esta ocasión, la corriente de la bobina e inductor podrían ser mayores a la de la fuente por el factor de calidad. Por el circuito en paralelo, las frecuencias de media potencia ahora son, en este caso, más menos un medio de RC más raíz, en este caso de 1 sobre 2 RC, eso al cuadrado, más 1 sobre LC, que al restarse, en este caso, para obtener el ancho de banda, da 1 sobre RC, como pueden observar. Igual, y el factor de calidad ahora vendrá dado por la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda, o el producto de la resistencia, capacitancia y la frecuencia de resonancia, o la resistencia dividida para la frecuencia por inductancia. De estas funciones se puede sacar otras alternativas para obtener las frecuencias de media potencia. Y al igual que en serie, para que sea de calidad, suele tener un valor mayor o igual a 10, en este caso una estimación a 10. Y la frecuencia, en este caso omega sub 1, será omega sub 0 menos la mitad del ancho de banda. Como frecuencia omega sub 2 será omega sub 0 más la media, en este caso, del ancho de banda. Para resumir, en este caso tenemos que la frecuencia resonante, el ancho de banda, las frecuencias de media potencia, son las mismas en serie y en paralelo, y el factor de calidad es invertido. Como ejemplo, en este caso tenemos un circuito. ¿Qué nos pide en este caso ya la frecuencia resonante, el factor de calidad y el ancho de banda, que se halla al sustituir los valores en la fórmula? Con el ancho de banda podemos despejar las frecuencias de media potencia, y para la potencia sacamos el módulo con la ley de Ohm, y aplicamos cualquiera de las reglas de potencia sobre las frecuencias de media potencia, que en este caso nos dan la mitad de la potencia máxima, y ahí lo obtendremos. Tenemos nuestra bibliografía que nos hemos basado en los fundamentos de circuitos electrónicos de SADICO y muchas gracias por su atención. Este ha sido nuestro proyecto.